Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes de continuar con el tercer mandamiento, recordé algo sobre el primer mandamiento, que es el oír misa entera todos los domingos y fiesta de guardar. Este año se presentó una situación que 24 cayó domingo y 25 lunes, 31 cayó domingo y 1 de enero cayó lunes. Y como estamos acostumbrados a ser tan tacaños con Dios, pero tan tacaños con Dios, que ni siquiera lo mínimo queremos darle, porque darle los domingos y fiestas de guarda solamente es darle lo mínimo. Se creyó que yendo el domingo ya no había que ir el lunes, o yendo el domingo en la tarde ya se cumplía con el precepto del lunes, y eso hay que tener claro. Una cosa es el precepto del domingo, el 24 no obliga a misa, la fiesta es 25. Entonces, pero el 24, por ser domingo, había que oír misa, la misa dominical. Y ya, si participaste en la misa en la mañana, entonces sí, la misa vespertina o misa de gallo, ahí sí se cumple el precepto del 25. Pero había que cumplir con el precepto del domingo y con el precepto del 25. Igual el 31. El 31 obligaba a la misa dominical. Y el 1 es fiesta de guarda. Obliga a la misa bajo pecado mortal. ¿Sí? O sea, entonces había que cumplir con el precepto dominical y con la fiesta de guarda. Eso porque sé que muchos no quedó claro eso y les parecía que si el 24 en la noche o en la tarde ya iban a misa ya habían cumplido con el domingo y el 25, ¿no? Entonces eso es para ser delicados en el amor, ¿sí? Con el Señor. El tercer mandamiento, que es comulgar al menos por Pascua de Resurrección. Recibir el sacramento de la Eucaristía al menos en el tiempo de Pascua. Eso está garantizando un mínimo en la recepción del cuerpo y la sangre del Señor. Es que si para el cuerpo tenemos 3 veces al día, ¿cómo no vamos a querer comulgar aquel que es nuestra vida? Porque esa es la verdadera vida, la del Espíritu. A comerlo todas las veces que más podamos. Ojalá diariamente. La Iglesia nos está dando en abundancia. Antes no había, ni se podía comulgar diariamente, sino con permiso del confesor. En los primeros tiempos fue así. Santa Teresita no podía comulgar diariamente, si el confesor no le daba permiso. Ahora que se nos da comulgar diariamente, hasta 2 veces en el mismo día, que hay diferentes horarios de misa en el día, para que te acomodes a la hora que mejor te convenga, y que nosotros, por no hacer un esfuerzo por Dios, no lo hagamos, y otros que ni siquiera lo mínimo lo hacen, que es comulgar al menos una vez al año por Pascua de Resurrección. Obliga a todo bautizado que haya hecho la primera comunión. Muchos hacen la primera y esa es la única. Y qué dolor, ¿no?
Por eso lo importante no es la primera, lo importante es la última comunión que nos toque en la vida. Pero de la primera depende la última. De cómo prepares para la primera depende que se dé la última bien dada. Este precepto debe cumplirse por lo menos durante el tiempo pascual. Ahora, puede darse el caso de lugares tan distantes donde no vaya el sacerdote, donde no tengan la facilidad ni siquiera de la misa dominical. Entonces esas personas están obligadas, siquiera una vez al año, de bajar a recibir la comunión, preferiblemente en Semana Santa, tiempo pascual, Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección. Si no, por cualquier circunstancia, no pueden en ese tiempo, en cualquier momento del año, pero porque no pudieron hacerlo en ese tiempo. Lo que quiere decir que en Pascua estamos obligados todos a comulgar. Porque si no, Cristo no ha resucitado. Entonces, ¿qué Pascua estamos celebrando, verdad? El tiempo pascual va desde el Domingo de Ramos hasta la Dominica in Albis, que es el domingo posterior al Domingo de Resurrección. Y el deber de primera comunión obliga a los niños a llegar al uso de razón, así no hayan cumplido los 7 años. Y esto es de derecho canónico. Entonces que no traje aquí, no traje en los cánones 920, 921 y 913 el derecho canónico, ¿no? Lo anuncia, que lo dejé, pero en un tiempito se los leo. Sabrá cada diócesis por qué dispone que la hagan en una edad mayor, pero el derecho canónico dice que a los 7 años, o si ya tienen el uso de razón, así no hayan cumplido los 7 años, deben hacer la primera comunión. Y es responsabilidad, y se hacen culpables los padres y educadores que no ayudan a los niños a cumplir con este precepto de la comunión. Ahora, el viático. ¿Qué es el viático? Es el último alimento, ¿sí?, que se le da a quien está en peligro de muerte. O sea que su peligro de muerte es serio, a ese se le da y haya poca esperanza de recobrar la salud. El deber de recibir esta última comunión es grave para el cristiano. Y hay que entenderlo, porque en esto hay mucho descuido con los enfermos. Córrale a buscar el médico, córrale a llevarlo a la clínica, y ¿quién se acuerda de buscar al sacerdote para que le dé el santo viático? Y es deber grave, obligación grave de recibir el viático cuando hay peligro de muerte serio y haya poca esperanza de recobrar la salud. Enfermedades terminales, accidentes que ponen a la persona en peligro de muerte serio, no se sabe si se va a salvar o no. Hay que pensar enseguida en fortalecer su alma para ese viaje a la eternidad. Los niños que no han recibido la primera comunión, pero que sepan diferenciar el cuerpo de Cristo del alimento natural, así no hayan hecho la primera comunión y están en peligro de muerte, pueden recibir el viático. ¿Sí? Esto también es muy importante, que puedan adorar ese cuerpo de Cristo reverentemente. Este viático aumenta el grado de gracia y de gloria eterna. Si una persona recibió el viático y no se murió,
puede volverlo a recibir cuando vuelva a caer en peligro de muerte, ¿sí? Así hayan recibido la comunión ese día. Fueron a misa, recibieron la comunión y en la tarde, en la noche, un accidente, y están en peligro de muerte. Dele el viático. Así haya comulgado en la mañana. ¿Ya? Debe tener en cuenta eso. Mientras dure el peligro de muerte, es lícito y conveniente recibir varias veces el santo viático en distintos días. Mientras dure el peligro de muerte, a veces esas gravedades o agonías sí, prolongadas, porque es un alimento que va fortaleciendo. Repito, estos preceptos de comunión y confesión anual obligan bajo pecado mortal. Sobre esto de la comunión, vamos a leer en el volumen 11, el capítulo 142, de febrero 24 de 1917. Habla sobre lo que es la Eucaristía. Cuando el alma ha comprendido esto con el corazón, yo pienso que en un momento de muerte, de peligro, de gravedad, es lo primero que va a pedir. ¿Sí? Tráigame el sacerdote, quiero comulgar. Y así los familiares estén asustados, buscando médico, él lo primero que va a pedir es eso. En este breve círculo de la hostia, yo lo encierro todo. Y por eso quise comulgarme a mí mismo para hacer actos completos que glorificaran al Padre dignamente. Ya que las criaturas recibían a un Dios y les daba a las criaturas el fruto completo de mi vida sacramental. De lo contrario, hubiera sido incompleto para la gloria del Padre y para el bien de las criaturas. Y por eso en cada hostia están mis oraciones, los agradecimientos y todo lo demás que se requiere para la gloria del Padre y que la criatura debe darme. Un enfermo sin fuerzas, pues qué más que Jesús haga en él todo, ¿verdad? Lo que él ni siquiera puede hacer. Así que si la criatura falta a lo que debe hacer, yo en cada hostia continúo mi labor como si en cada alma me recibiera de nuevo a mí mismo. El alma debe transformarse en mí, hacerse una sola cosa conmigo, hacer suya mi vida, mis oraciones, mis gemidos de amor, mis penas, mis pálpitos de fuego, que quisiera yo arder y no encuentro quien se entregue a merced de mis llamas. Y yo en esta hostia renazco, vivo y muero, y me consumo, y no encuentro quien se consuma por mí. Y si el alma repite lo que yo hago, yo siento que se repite lo que yo hago como si de nuevo me hubiera comulgado a mí mismo y encuentro en ella gloria completa, complacencias divinas, desahogos de amor iguales a los míos y le doy al alma la gracia de consumarse a mí misma consumación. ¿Me llamas a Clara, por favor? Continuamos entonces con el cuarto mandamiento. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? ¿Ya lo recuerdan? Ayunar
y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. ¿Cuándo son días de ayuno? Antes eran más. Antes había que ayunar la víspera del 8, el día de la Asunción. La Iglesia ha ido reduciendo, como para evitarnos tantas faltas a nosotros y en atención a nuestra debilidad, ha ido reduciendo la penitencia. Los días de ayuno son el miércoles de ceniza y es ayuno con abstinencia. Y el Viernes Santo. La abstinencia, o sea, el no comer carne, está todos los viernes de Cuaresma, la sola abstinencia. ¿Ayuno con abstinencia? ¿Cuál es la diferencia? Ya vamos a explicar qué es un ayuno y qué es una abstinencia. El ayuno es una privación de alimento durante el día, mortificarnos en el comer durante el día. Lo mínimo, ¿sí? La Iglesia establece lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Una sola comida al día, que regularmente es al almuerzo. Al desayuno, algo muy ligero, póngale una taza de café. Y en la tarde, igual algo muy ligero. Pero aquí, ¿qué es lo importante? El espíritu. El espíritu. ¿Por qué el espíritu? Porque, ¿cuál es el espíritu? La mortificación, la ascesis. Y que trae muchas ventajas. En el Evangelio de San Mateo, Jesús ayuna y nos recomienda el ayuno. Todos lo sabemos en el Evangelio, ¿verdad? No solo ayuna Él, sino que nos manda a ayunar. Y cuando Jesús lo recomienda es porque es beneficioso, ayuda a nuestra alma. En el capítulo 4, habiendo ayunado 40 días y 40 noches. Y en el capítulo 17, versículo 21, ¿qué nos dice Jesús? Esta raza de demonios no puede ser lanzada sino por la oración y el ayuno. Todo lo que nosotros hay de malo, pasiones, rebeldías, todo eso en nosotros, ¿cómo lo vamos a dominar? ¿Cómo se va a purificar sino con la oración y el ayuno? Nos manda a hacer un ayuno sin vanagloria, sin ufanarnos, sin que nadie se dé cuenta, sin, ¡ay, qué fatiga! ¡Ay, pero! No, si estamos haciendo la mortificación, hagámosla con alegría. Que nadie ni se acuerde que estás ayunando. Ya lo sabemos, todos hemos leído ese evangelio. Cuando ayunéis, es 6, 16, 18. No aparezcáis tristes como los hipócritas que demudan su rostro para que los hombres vean que ayunan. Ya recibieron su recompensa. Cuando ayunen, úngete la cabeza, lava tu cara para que no vean los hombres que ayunas. No veas el sacrificio que estás haciendo, ni se den cuenta de la fatiga que estás sintiendo, de la debilidad que estás percibiendo, de lo que estás ofreciendo. Nadie tiene por qué darse cuenta.
Solo Jesús debe saber cuánto te cuesta esa penitencia y cuánto estás ofreciendo por él. Solo Jesús. A sus discípulos les dijo que ayunaran, ¿sí? Es importante, hablo del espíritu, ¿por qué? Porque si el espíritu es penitencia, ¿sí? Entonces cada uno sabe cuál es su penitencia. Porque si yo todos los días mi desayuno es una taza de café y una rebanada de pan, entonces si me tomo el café y la rebanada de pan, ¿cuál es el ayuno que estoy haciendo? Y almuerzo normal, y por la tarde yo no acostumbro cenar sino un vaso de jugo, y eso mismo como el día del ayuno, porque eso es lo que manda la iglesia. No, ese no es el espíritu para ti. Eso será para el que desayuna bien, ¿sí? Se come sus huevos, su queso, su pan, ese día recorta y se mortifica. Pero si tú estás acostumbrado a eso, pues tu ayuno tiene que ser diferente, ¿o no? Es que, ¿qué le voy a ofrecer a Dios? Ese es el espíritu. Porque a veces nos pegamos de la letra. Ah, no, pero como la iglesia dijo una taza de café y una rebanada de pan, entonces yo tomo eso. Entonces cada uno, por eso tiene que estar dentro de nosotros, ese espíritu de cumplir igual la abstinencia. Ahora, ¿cuál es la abstinencia? No comer carnes de ninguna clase, solo está permitido el pescado, lo que se llaman carnes de mar, ¿no? El pescado, el huevo. Pero como a veces no se vive el espíritu sino la letra, entonces el día del ayuno, el miércoles ceniza, qué rico, un buen pescado, bien preparado. Ese día me doy mi banquete, que no me lo doy en todo el año, ese día mi banquete. ¿Cuál es la mortificación? Ah, pero la iglesia dijo que pescado, y que si uno come pescado no falta. ¿Dónde está nuestro espíritu? ¿Ya? Incluso la iglesia ha recomendado si te puedes privar de todo, ni huevo, ni carne, ni pescado, y ese darlo en limosna, es tu mortificación, es tú. Otro día, no, hoy es ayuno. Entonces vamos a pasar a pan y agua, pero se compran unos panes tan deliciosos, que es un banquete. Sí, es que todo eso me ha tocado vivirlo, no es inventado. Y ayunaron a pan y agua, pero hubo mortificación. Es el espíritu, sí, el espíritu. La iglesia dice, pueden suplir la abstinencia de carne los viernes de Cuaresma por alguna otra penitencia. Sí. Pero mira el espíritu. Pues prívate de la carne y prívate del cigarrillo. Prívate de la carne y prívate de lo que estás acostumbrado, de la televisión. O sea, no seamos tacaños con Dios. Ah, como la iglesia dijo que sí podíamos comer carne, y si la reemplazamos por otra cosa, entonces yo como carne y busco otra cosa que me sea más fácil, ¿no? Es el espíritu. Pues si la iglesia manda a privarme de carne, me privo de carne. Ahora, ¿quiénes no obliga este precepto? A los enfermos, a las personas que esto les vaya a causar problemas de salud, o que por su trabajo no puedan hacerlo. Personas que van de viajes, que tienen que emprender viajes muy largos y que no pueden hacer o la abstinencia o el ayuno. Bueno, ya les toca en su espíritu, ¿sí?, mortificarse, darle a Dios y vivir lo que la iglesia pide en las condiciones en que está. Por eso el amor es ingenioso, ¿verdad? El amor es ingenioso.
La iglesia no tiene que regularme todo si hay un corazón que ama y que quiere vivir el espíritu del Evangelio, porque esto es espíritu del Evangelio, la mortificación. Vamos a leer algunos capítulos que nos hablan de esta ventaja de la mortificación. Porque fíjense cuándo pone la iglesia esto: para prepararnos a las fiestas litúrgicas, para que recibamos el fruto completo, con un corazón dispuesto, para que adquiramos el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón. La mortificación da libertad al corazón. En el volumen 3, los capítulos 37 y 38, que son de febrero de 1900, el uno es el 13 de febrero y el otro es el 16 de febrero. En esas fechas están estos capítulos. ¿Qué dice de la mortificación? Por eso la iglesia nos la manda, que también Jesús nos lo dice ya en el Evangelio. Dice: como la cal tiene la virtud de destruir los objetos que se ponen dentro, así la mortificación tiene la virtud de quemar todas las imperfecciones y defectos que se encuentran en el alma. Por eso dice Jesús: solo con la oración y el ayuno. Y llega a tanto la mortificación que espiritualiza hasta el cuerpo. Lo que es material lo hace espíritu. Y como un cerco se pone a su alrededor y pone el sello en todas las virtudes, hasta que la mortificación no te triture muy bien tanto el alma como el cuerpo hasta deshacerlo, no puede poner perfectamente en ti la marca de mi crucifixión. Mortificación. La iglesia, ¿por qué se viste de morado? Adviento y Cuaresma. Señal de penitencia. Es el espíritu que tenemos. Ahora, ¿lo vivimos? Cuando yo digo, que ese es otro error, se nos ha enseñado, la máxima mortificación es morir a tu propia voluntad. Está bien. Entonces muchos han dicho: no, yo muero a mi voluntad, pero entonces puedo hacer lo contrario de lo que la iglesia manda. No, son las dos cosas. La iglesia te pide eso, hazlo. Y dale a Dios la máxima mortificación, que es el sacrificio de tu propia voluntad. No es que como lo mejor es el sacrificio de la voluntad, yo sacrifico mi voluntad, pero como carne, no ayuno, no hago... No. Porque a veces en ese sentido somos habilísimos para el negocio, ¿no? Para hacer los cambios que nos convienen. Y el otro capítulo, la mortificación debe ser la respiración del alma. Sabemos lo que es la respiración para el cuerpo. Prívate de respirar y verás. Como al cuerpo le es necesaria la respiración, y según el aire bueno o malo que respira queda infectado o purificado, como asimismo por la respiración se conoce si está sano o enfermo el interior del hombre, si todas las partes vitales están de acuerdo, así el alma. Si respira el aire de la mortificación, todo en ella estará purificado. Todos sus sentidos resonarán con un mismo son concordante. Su interior emitirá una respiración balsámica, saludable, fortificante. Pero si no respira el aire de la mortificación, todo será discordante en el alma. Emitirá un aliento maloliente, nauseabundo. Mientras está por domar una pasión, otra se desenfrena.
En una palabra, su vida no es otra cosa que un juego de niños. Es importante la mortificación. Y no solo en esos tiempos, siempre. Siempre. En la mayoría de los santos, que no pasara un día sin que no hubiera habido un mínimo de una mortificación. Otros decían que no haya una comida sin que yo no haya una mortificación. No pueden alimentarse las virtudes mientras estemos dando gusto al cuerpo y a los sentidos sin ningún límite. En el volumen 4, el capítulo 13, del 29 de septiembre de 1900, hija mía, es verdad que quiero castigar al mundo, tengo en la mano los látigos para azotarlo, pero también es cierto que si os interesáis tanto, así tú como el confesor, en implorarme y en sufrir, es siempre un apoyo y llegaríais a poner muchos puntales como para perdonar al mundo, al menos en parte. De lo contrario, sin encontrar ningún apoyo ni soportes, con manos libres me desfogaré sobre las gentes. La mortificación, el sacrificio, la penitencia atenúan la justicia divina. Hacen bien al mundo. También este volumen 14, en su capítulo 50, de agosto 12 de 1922, nos habla sobre el sacrificio. Agosto 12 de 1922, capítulo 50, volumen 14. El sacrificio es fuego ardiente que funde y consuma. El sacrificio es sagrado y tiene la virtud de consagrar la voluntad divina en la humana. El sacrificio es gracia e imprime con su hábil pincel la forma y los lineamientos divinos. Es por esto el aumento de tus penas. Son las últimas pinceladas que se necesitan para dar la última expansión y entrelazamiento de tu voluntad con la mía. El sacrificio. ¿Y cuál es el máximo sacrificio que podemos ofrecer? La Santa Misa, el mismo sacrificio de Cristo. Todo sacrificio que no esté vinculado al sacrificio de Cristo no es válido, porque en Él es que se ofrece todo al Padre. ¿Y esto por qué? El miércoles de ceniza, que es un día de sacrificio y penitencia, muchas veces sin justa causa, lo único que importa es ponerse la ceniza. La misa, eso no interesa. ¿No? Ponerse la ceniza, no. Que lo que vale es el sacrificio de Cristo. ¿Para qué te pones la ceniza si no has hecho el esfuerzo de madrugar siquiera ese día para participar en el sacrificio de la misa y empezar la Cuaresma con un verdadero espíritu de conversión? Eso se ve mucho. Para la ceniza, ¿qué colas? Para la comunión, poquita gente. Que lo importante es el sacrificio de la misa, lo importante es la unión con Cristo. Pudiendo ir a misa, ¿por qué no lo haces? Otra cosa es para quien realmente no puede, realmente. Porque así como pides permiso muchos días para llegar un poco tarde a tu trabajo, ¿por qué ese día no? Para poder asistir a la Eucaristía. Y ese día las iglesias programan
buenos horarios. Es eso, ¿no? Con tal de que me ponga la ceniza, no. Por eso digo, estos mandamientos tenemos que vivirlos con verdadero espíritu, no como cumpliendo lo mínimo que dice la ley. Me impresionó, pues lo digo porque estamos en Guatemala y los católicos tenemos que ser levadura, en la medida en que Dios nos lo va permitiendo, ¿verdad? En la feria católica, un miércoles de ceniza, abundaban las ventas de carne, de salchichas, ¿cómo así? ¿En la feria católica? Eso que se dé por fuera. Pero ese día en la feria no debe haber eso, ¿verdad? Tiene que respirar el espíritu de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo entonces de una feria católica? ¿Vender? ¿Mostrarse? ¿O comunicar a Cristo? Me impactó. Y digo, qué dolor, así está la iglesia, ¿no? Viviendo de la iglesia, los miembros de la iglesia, de apariencias, porque el espíritu se pierde. Entonces, nosotros tengamos en cuenta todo eso para poder vivir las cosas y agradar a Dios realmente. Bueno. El quinto mandamiento. Ahora, las ventajas del ayuno, ya dijimos, expía nuestros pecados, borra la pena debida por ellos, apacigua la cólera de Dios, debilita la sensualidad, somete la carne al espíritu y dispone nuestras almas para adelantar en las virtudes. Ya, esta penitencia, ¿a quién obliga? Por ley divina, todos los fieles están obligados a hacer penitencia, aún los niños. Claro, cuando tú empiezas a alimentarle caprichos, ¿los estás educando para la penitencia? No. Que aprenda a comer lo que no le gusta, que aprenda a hacer el oficio que no le gusta, que aprenda a mortificarse ordenando sus cosas, suspendiendo el juego cuando tiene que hacerlo, suspendiendo el programa así le guste mucho. Si no, ¿cómo los educamos? Niégate a ti mismo. Eso empieza desde la cuna. Si no, serán los padres responsables de que luego ellos no tengan la capacidad de vivir estos mandamientos. Y está bien que no pueda ayunar, porque tiene 5 o 6 años, pero sí lo puedes invitar ese día a mortificar y a regalarle esa negación de sí mismo a su nivel. Pueden hacerlo perfectamente. Si quieres sembrar el amor de Dios en el corazón de los niños y tú amas a Dios, serás ingeniosa para hacerlo. No se te escaparán esas cosas en el hogar. El ayuno en el miércoles de ceniza obliga gravemente su observancia. No ayunar es pecado mortal. El ayuno a los mayores de 18. La abstinencia a los mayores de 14. Pero si tu hijo está bien alimentado y tiene 7 años y puedes enseñárselo, enséñaselo, ¿verdad? Es el espíritu. Los demás viernes del año que no coincidan con fiestas de precepto también son días de penitencia, todos los viernes del año. La iglesia
ya no ha impuesto para los viernes del año la abstinencia como ley general, pero sí nos invita a vivir la penitencia. Si quieres guardar la abstinencia todos los viernes del año, puedes hacerlo. Si quieres suplir esa penitencia por otra, mortificación corporal, obras de caridad, ejercicios de piedad, puedes hacerlo, un vía crucis. ¿Qué te lleva a elegir? Tu espíritu. Lo que realmente, como quieres vivir ese espíritu de penitencia a que la Iglesia te invita todos los viernes, ¿en razón de qué? Para asociarnos personalmente a la pasión y muerte del Señor. ¿Cómo te quieres asociar? Y eso va en la iniciativa del amor. Que no se pase un viernes sin que nosotros nos unamos a esa pasión de Cristo bajo cualquier forma, meditando las horas de la pasión. Es que si se hace, eso va llevando, ¿no? Todo es una unidad. Te va disponiendo a dar respuesta a las mociones del Espíritu, a las inspiraciones del Espíritu, que cada vez nos va ayudando a crecer en la virtud si nosotros nos dejamos. Yo insisto en los niños, ¿por qué? Porque he percibido en adultos que quieren vivir íntegramente su fe, que están conociendo a Dios, que son exigentes con ellos, pero son demasiado complacientes con los niños, demasiado permisivos, y no los educan en esto, bajo el pretexto de un falso amor. ¿Sí? Es un falso amor. Porque el mejor amor, el verdadero amor es dar a Dios, comunicar a Dios. Si tú no siembras el amor de Dios en los niños, no lo estás amando verdaderamente. Entonces es, porque a veces me doy cuenta en eso, los papás muy practicantes, muy religiosos, muy creyentes, pero a los niños no hay afán porque crezcan en la fe, ni maduren en la vivencia de las cosas de Dios. Quinto mandamiento de nuestra Santa Madre Iglesia: ayudar a las necesidades materiales de la Iglesia, cada uno según sus posibilidades. Es mandamiento, es ley. Que no trae consecuencias visibles, tangibles, el no cumplimiento de ellas para con nosotros, ¿no? Porque si tú no pagas la luz, te la corta. Y si no pagas los impuestos, te va mal. Pero si no ayudas a la Iglesia, de pronto no vas a ver bien claro aquí qué te pasa, pero estás faltando gravemente. Los mandamientos de la Iglesia obligan, ¿sí? Lo dice el Catecismo en el numeral 2041. El carácter obligatorio de estas leyes tienen carácter obligatorio bajo pecado mortal, el no cumplimiento de ellas. La Iglesia, ¿por qué este mandamiento? Porque la Iglesia, aunque es divina, está compuesta de elementos humanos que tienen necesidades materiales y necesitan recursos materiales para cumplir esa misión altísima que Dios les ha confiado. Por eso la Iglesia exige a los fieles lo que sea necesario para el culto divino, para la honesta sustentación del culto de los clérigos y demás ministros. ¿De qué vive un sacerdote? Dígame. ¿De qué vive? Tenemos que aportar.
porque él necesita alimentarse, vestirse, si se enferma necesita. Ningún médico, los hay, sí, pero no abundan. Le hace consulta gratis al sacerdote, tiene que pagar. Y si necesita transportarse, tiene que pagar, no le dan los pasajes gratis. ¿Y dónde va a sacar? Si todo su servicio para nosotros es gratuito. Por eso es que se pide un estipendio, se llama estipendio porque no es precio. Los sacramentos no tienen precio. Cristo mismo, ¿qué precio le vamos a poner a Cristo? Pero la Iglesia determina un estipendio, una ofrenda por la administración de un sacramento que no es para el sacerdote. Porque todo lo que entra a una parroquia va para la diócesis. Es la diócesis la que administra esos recursos y la que le da al sacerdote lo que él necesita para sus cosas personales y determina cuánto se deja para el culto. Un sacerdote tiene que decir tantos matrimonios se recibió tanto, él tiene que dar cuentas. Él no puede manejar eso arbitrariamente, porque nuestra ofrenda es a la Iglesia. Pero esa no es la ayuda que el mandamiento nos pide. La ayuda que el mandamiento nos pide es que cada uno, el Padre Pedro ha explicado mucho eso, ¿no? Es el equivalente a tus ingresos de un día, ¿no? Es así, ¿verdad? Un día. ¿O es un mes? No, un día. Pero debes darlo de un solo. ¿Sí? De un solo. No es que tampoco entra aquí la ofrenda que tú das todos los domingos. No, eso es otra cosa. Ah, no, es que yo doy ofrenda todos los domingos. No. Es el equivalente a tu ingreso de un día. Todo lo que ganas en el año lo divides por 365 o 360 y eso es lo que equivale, lo que debes dar a la Iglesia. Ahora, si el único que trabaja en casa es el esposo, bueno, es lo que él gana sobre ese ingreso. Si solo hay un sueldo, si hay dos sueldos, unan los dos sueldos y den lo que corresponde al ingreso de un día. Si tienes negocio, de acuerdo a tus ingresos, por el medio que vengan, ¿sí? Eso es lo que tú tienes que dar a la Iglesia. Obligación grave. Y eso, es que fíjense que ni siquiera es el 10%. Ni siquiera es el 10%. Y es anual. ¿Cómo lo piden los protestantes? Cada ingreso te sacan el 10%. Acá Dios, como no le gustan las cosas forzadas, Dios nos pone los lineamientos y nos deja en libertad, porque Él quiere que el cumplimiento de eso sea por amor y no por temor. Por eso la Iglesia, aquí en la Iglesia manda cobradores. ¿A qué casa llegan cobradores de la Iglesia a obligarlos a pagar a ustedes esto? Nunca, ni lo sabrá. Porque Dios no, nada obligado. Nos dio la libertad y la respeta tremendamente. Pero nos toca a nosotros, ¿sí?, responder. Porque si yo, ¿qué no me da la Iglesia? El alimento de la palabra, las explicaciones, el alimento espiritual, todo. ¿Cómo no voy a yo colaborar con la Iglesia? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a leer algunos que no, porque ¿por qué la gente no da esto? Por el apego a los bienes materiales.
porque no confían en Dios. Porque si doy allá, no me va a alcanzar para acá. Porque como, y el colegio de mis hijos, y la universidad, y la casa, y la luz, y no me alcanza. Es que para todo te debe faltar, menos para eso. ¿Acaso no es Dios el primero que debe ser servido, amado, honrado de parte nuestra? Entonces, por eso vamos a leer unos capítulos en el volumen 2, el capítulo 17, del 26 de abril de 1899. Me son tan gratas las almas desasidas de todo, no solo en el afecto, sino también en la realidad, que a medida que se van despojando, mi luz las va revistiendo y llegan a ser como cristales, y la luz del sol no encuentra obstáculo para penetrar dentro, como lo encuentra en las manufacturas y en otras cosas materiales. Dijo después, creen que se despojan, pero en vez de ello vienen a vestirse, no solo de las cosas espirituales, sino también corporales, porque mi providencia tiene un cuidado todo particular y especial de estas almas desasidas. Mi providencia les da sombra en todas partes. Sucede que nada tienen, pero lo poseen todo. Dios no abandona, no abandona. Y menos al que, porque el que así crea que le va a faltar, da lo que le corresponde a Dios, experimentará la providencia de Dios. Porque Dios nunca se deja vencer de amor por su criatura, jamás. Él siempre multiplica su amor. Nunca te da en la medida en que tú le das, porque es Dios. Jamás se deja vencer en amor por la criatura. Y está la frase que dice él: encontramos a muchas personas religiosas que parecían tener toda la idea de trabajar por objetivos de interés. Jesús, pensando en medio de ellas, dijo, cuando hable de personas religiosas, no hablemos solo de monjas y sacerdotes, sino bautizados, ¿no? Ay de aquel que trabaja con el fin de adquirir dinero. Ya ha recibido en vida su recompensa. El trabajo es por la gloria de Dios. De este mismo volumen 2, en el capítulo 25, 23 de mayo de 1899 dice, hija mía, la primera cosa que tanto recomiendo es el desprendimiento de todas las cosas y también de uno mismo. Cuando el alma se ha desprendido de todo, no necesita hacerse fuerza para estar lejos de las cosas de la tierra, no le cuesta. Ganas tanto o entra tanto, tengo que dar a la iglesia tanto, y después ya distribuyo lo que me queda en lo demás. No tiene que hacer fuerza, ni siquiera es un sacrificio, porque está desprendida. No necesita hacerse fuerza para estar lejos de todas las cosas de la tierra que de por sí la rodean, pero al verse descuidadas, las cosas de la tierra, más aún despreciadas por ella, dándole un adiós se despiden para no darle más molestias. Ya no hay en ella apego a las cosas materiales, ya hay un vacío de todo eso, que le facilita, le da la libertad del corazón. En el volumen 8, mayo 12 de 1908, dice, hija mía,
justa justicia mía. Los ricos han sido los primeros que se han alejado de la religión. Cuando habla Jesús de ricos, habla del apego del corazón a las riquezas, ¿ya? O sea, de los que viven para el dinero y su corazón está en el dinero. Porque sabemos cuántos santos hay que tuvieron riquezas. Reyes, príncipes, condesas, de todo ese estilo hay santos. Entonces, este es los tiempos de ricos que Jesús habla. Los ricos han sido los primeros que se han alejado de la religión, han sido los primeros que han dejado de cumplir sus deberes, hasta avergonzarse aún de entrar en la iglesia y de escuchar la Santa Misa para cumplir el precepto. Los pobres se han alimentado con esa baba venenosa. Y habiéndose nutrido muy bien con ese veneno del mal ejemplo, con ese mismo veneno dado por los ricos, no pudiendo contenerse más, quieren agredirlos y hasta matarlos. ¿Ustedes creen que si los ricos cumplieran el precepto de la misa y entendieran que están en la obligación de facilitarles el cumplimiento del mismo a sus empleados, habría tantos almacenes abiertos los domingos? ¿Necesidad? No. Ambición al dinero. No hay orden sin sujeción. Los ricos se han sustraído de Dios. Los pueblos se rebelan contra Dios, contra los ricos y contra todos. La balanza de mi justicia está llena y no puedo más contenerla. Una cosa es un hospital. Sí, necesita quien trabaje. Pero un supermercado no tiene por qué abrir un domingo. Si no abriera, todo el mundo se organizaba para no hacer compras los domingos, ¿o no es así? Todo lo demás son justificaciones. Y Jamí es el ...30 de junio de 1908, de este mismo volumen 8. Soy yo quien da la libertad a los pobres. Estoy cansado de los ricos. Muchos han hecho cuantos dineros desperdiciados en bailes, en teatros, en inútiles viajes, en vanidades y también en pecados. ¿Y los pobres? Estos no han tenido suficiente pan para saciar su hambre, oprimidos, cansados y amargados. Si les hubieran dado solo lo que han gastado en cosas no necesarias, mis pobres habrían sido felices. Pero los ricos los han tenido como una familia que no pertenecía a ellos. Es más, los han despreciado, teniéndose para ellos las comodidades y las diversiones como cosas pertenecientes a su condición y dejando a los pobres en la miseria como cosa de su condición. Ah, hija mía, calla, no me toques una herida para mí tan dolorosa. Podría decirte, porque Luisa le dice, es cierto que hay ricos malos, pero también hay buenos. Las tantas señoras devotas que dan limosna a las iglesias y a tus santos sacerdotes que hacen tanto bien a todos. Mira lo que dice Jesús. No me toques una herida para mí tan dolorosa. Podría decirte que no las reconozco a estas tales devotas. Dan limosnas donde quieren ellas, para lograr sus propósitos, para tener a las personas a su disposición. Para quien les simpatiza hay millones de liras. La lira era la moneda italiana. Pero donde es necesario no tienen a bien dar ni una lira. ¿Podría decir que lo hacen por mí? ¿Podría reconocer su obrar? Tú misma, por las señales, podrás reconocer si lo hacen por mí, si se encuentran dispuestas a solventar cualquier apuro.
pero si no cambian y dan el mucho donde no es tan necesario y niegan el poco donde es necesario, se puede decir que no hay espíritu de verdadera caridad ni recto obrar. Y ese es a lo que Dios nos lleva, ¿verdad?, a vivir. Entonces, no podemos decir que cumplimos los 3 primeros mandamientos si no cumplimos los mandamientos de la Iglesia. Están incluidos ahí. Entonces, damos así por terminado. ¿Hay algunas preguntas? Freddy. El médico en múltiples ocasiones se tiene que ver con pacientes que están inconscientes, en riesgo de muerte. Tiene que haber hostia. Si está inconsciente, no. No, porque ¿cómo comulga? No puede. La comunión requiere un estado de conciencia. Lo que sí se le puede aplicar es la unción de los enfermos, bajo condición, porque puede aparecer inconsciente, pero puede estar consciente. Entonces, sabemos eso, que hay personas que parecen, no pueden hablar, no pueden mover nada, pero están conscientes y parecen inconscientes. Entonces se les da la unción de los enfermos, se les aplica bajo condición. Igual el paciente que por alguna razón está consciente pero que tiene sonda y que no le puede dar uno de comer ni nada. Pero la comunión sí la puede recibir. Es Cristo. Se puede suspender. Es Cristo, claro. Que no es pan, es Cristo. Se le puede dar una mínima partícula, puede hacer el sacerdote. Sobre todo para los que no pueden tragar también, se les da con un poco de agua, una mínima partícula. Pero es Cristo. En ese punto era mi pregunta, hay cerca de la casa una persona que le dio derrame, tiene cáncer, me parece que de derrame, se le cuesta tragar y el padre ya no quiso llegar a la comunión. Yo sé de algún sacerdote que le la sangre de Jesús. Sí, ahí va el criterio del sacerdote, pero pues tu pregunta va referida a las personas que, la misma de Freddy, ¿no?, que tienen dificultad para tragar. Ahí se les da una mínima partícula con un poco de agua, o también un poco de la sangre de Cristo. Lo difícil es transportar la sangre de Cristo porque esa nunca se guarda en el sagrario, sino solo la hostia, ¿no? Pero cuando ya hay totalmente dificultad por cualquier cosa, bueno, ya con las comuniones que recibió, que todo depende del estado del enfermo. Pero la unción de los enfermos sí, es bien importante.